y oremos. Padre bendito, Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por los momentos que tú nos concedes vivir, Señor, en comunión, los unos con los otros, Señor, y poder elevar nuestro canto, Señor, en compañía, Señor, en esta comunidad que tú nos has dado, Señor, como una bendición para nuestras vidas, Padre. Ahora rogamos, Padre, que tu palabra venga a ser la esperanza, el consuelo, el bálsamo, Señor, que nuestra vida necesita, o tal vez la exhortación. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tú estés con nosotros en este momento. Amén. Amados hermanos, tenemos un pasaje muy hermoso en el libro de Éxodo que acabamos de leer. Y el tema que el día de hoy nos ocupa, hermanos, lleva por título compañía, descanso. Cuando se asignaron los temas, y vi este tema que venía con mi nombre, lo primero que vino a mi mente fue: ¿cuántas veces no nos hemos sentido esa necesidad de compañía en los momentos de felicidad, mucho más en los momentos de crisis, hermanos? Donde nuestra vida necesita de ese vínculo con la sociedad, con la familia, con los amigos, ese vínculo de compañerismo que se manifiesta a través de ese trato fraterno que día a día vamos teniendo y que nos lleva a ser solidarios, a tener confianza de los unos con los otros, pero también tener respeto. Y a través de esta compañía, hermanos, poder sentir ese descanso, de que saber que no estamos solos. Y la historia del libro de Éxodo es la historia del movimiento de la liberación que llevó a los hijos e hijas de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, hacia la tierra que fluye leche y miel, hermanos. Y este texto contiene episodios muy emotivos que conmueven el corazón, y la mayor parte de ustedes conocen la historia de libertad del pueblo de Israel, de cómo Dios levantó a un hombre llamado Moisés como libertador, que enfrentó al faraón, que era el rey de Egipto, hasta que el pueblo de Israel pudo salir de aquella tierra, hermanos. El camino no fue fácil, y aún mucho más difícil fue, hermanos, enseñar a vivir a ese pueblo la libertad que Dios les ofrecía, ya que ellos habían sido esclavos, habían vivido como esclavos y tenían esa mentalidad, hermanos, de ser esclavos, porque habían nacido en esa situación, hermanos. Sin embargo, hermanos, Dios, que es grande y maravilloso, obra milagros. La vida de Moisés debió de ser una vida, hermana y hermana, llena de incontables acontecimientos descritos a través de sus 40 capítulos. Pero en el capítulo 32, hermanos, nos encontramos con la descripción de uno de los momentos más impresionantes en la vida del pueblo de Israel. Y esta era que a la tardanza de Moisés en el monte Sinaí, el pueblo le pide a Aarón que le diese dioses. Y Aarón hace caso al pueblo, hermano. Lo que lleva al pueblo a cometer un grave pecado delante de Dios
y a provocar la ira de Dios. Dios se ofende por el pecado de este pueblo. Y por esa causa, hermano, les dice que se retirará de ellos, que su presencia ya no iría más con ellos. El pueblo entristece. El pueblo, hermano, se viste de luto. Y podemos ir viendo, hermanos, la secuencia. Y creo que siempre que estoy aquí, hermanos, les digo, léanlo en su casa. Sí, hermanos, porque no les puedo decir que lo lean ahorita. Porque es impresionante, hermanos. Es impresionante ver la actitud del pueblo. Y cuando estaba pensando todo esto, hermanos, y en una semana, hermanos, un poco difícil para mí de enfermedad, hermanos, y me hacía pensar una y otra vez las cosas, decía, y a veces nosotros estamos en la misma situación. Y vamos cayendo en la misma situación que los israelitas, porque todavía tenemos una mente que no ha sido liberada totalmente del pecado y nos lleva siempre a pensar en lo que teníamos antes. El día de ayer platicaba con una joven mujer que por la gracia de Dios la conocía antes, mucho antes cuando era soltera. Y esta joven mujer, cuando yo la conocía, ella iba en la universidad, pero esta joven mujer pues tomaba, se drogaba, andaba totalmente de negro. Y cuando yo la conocí, yo le empecé a hablar del Señor. Y un día me dijo, es que yo no crea. Me dice, mire señora, no quiero ser grosera con usted, porque usted no ha hecho más que ayudarme. Dice, pero yo le quiero decir una cosa, que nunca me invite a su templo, porque yo no voy a ir, porque yo no quiero ser de las del templo. Yo la vi, me sonreí esa vez y le dije, ni yo pensaba invitarte. Le digo, yo no pensaba invitarte, le digo, porque así como tú andas, le digo, vas a espantar a todas las hermanitas. Le digo, mejor te quedas en tu casita y yo te visito. O tú vienes a verme cuando quieras platicar. Pero yo no te invito. Pero yo me puse a orar por ella. Y oraba por ella. Y antes de un mes yo me la encontré en una situación muy difícil. Y lo que hice fue sentarme ahí con ella. Ella lloraba. Era una mujer súper delgadita, hermanos. Estaba hecha bolita ahí en una esquina. Y yo le platicaba, y estuve ahí sentada con ella como una hora y la dejé llorar, y platicarme cosas y todo. Y como a la hora le digo, oye, yo creo que tú necesitas de algo. Yo creo que tú tienes necesidad de algo, porque yo te veo muy sola. A pesar de que tienes a tu mamá, de que tienes a tu papá, la mamá trabajaba todo el día, el papá era alcohólico, lo andaban buscando en las calles. Los hermanos, pues imagínense cuál era la vida. A ella le tocaba, cuando lograban ver a su papá, lo encerraban en la casa y ella le tocaba estar encerrada con él y echar llave para que el papá no se escapara. Entonces yo le decía, tú tienes necesidad de algo. Y me decía, ¿de qué? Digo, es que tú estás sola, a pesar de tener familia. Digo, tú te ves muy cansada. Y ella me decía, sí, estoy cansada. Estoy cansada de todo esto que está sucediendo en mi vida y en la vida de mi familia. Digo, tú tienes necesidad de Jesús. Y ella me dice, sí. Llorando ahí
prácticamente tirada en el suelo, me dice: sí, necesito de Jesús en mi vida. Le digo: ¿quieres orar? ¿Quieres que le pidamos perdón a Dios? ¿Y quieres abrirle tu corazón? Si mi corazón está abierto, porque necesito de alguien que me ayude a salir de todo esto que he vivido, porque necesito ser diferente, porque necesito cambiar. Y oramos. Se levantó, se fue a su casa, yo me fui a mi casa, la encontraba y la veía todavía toda tener, pero ya no la veía ni tomar ni drogar. Y grande fue mi sorpresa, hermanos, que la vi entrar al templo y ya no iba de negro, ahora iba con una faldita y una blusa de color. Y me dice: ya vine, ya estoy aquí con ustedes. Dimos gracias a Dios, hermanos, porque yo no solo oré, yo esta petición la llevé a las hermanas y todas nos unimos como una sola en oración por esta joven que necesitaba salir de la esclavitud, de las drogas, del alcohol, para vivir la vida que Cristo le ofrecía en ese momento y la vida abundante. Pero la historia no paró ahí, hermanos. La historia siguió. Y la historia siguió porque el Padre tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Para eso déjenme decirles que ellos, su parte de su trabajo era hacer rosarios. Ellos hacían rosarios y los llevaban a las iglesias. Y ella me platicaba que los llevaban con la esperanza de que Dios escuchara o la Virgen los escuchara y cambiara la vida de la familia. Y la vida de la familia cambió, pero a través del amor de Cristo y la misericordia de Cristo, hermano. Porque no solo ahora el padre es cristiano, sino también la mamá. Se divorciaron, sí se divorciaron los papás, pero la mamá también asiste a la iglesia. Los hermanos asisten a la iglesia. Su cuñada, que era testigo de Jehová, ahora también asiste a la iglesia y ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque tuvo fe en Jesucristo. Por eso yo les decía, hermanos, que la vida de Moisés debió de ser totalmente, hermana, llena de incontables acontecimientos, hermanos. Pero también les decía cómo a veces, hermanos, como dirigentes, cometemos errores. Y qué grave error cometió Aarón para con el pueblo. Como padres, como dirigentes, debemos de hablar a nuestros hijos, a las personas que se acercan a nosotros, con la absoluta verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, no en lo que nosotros creemos o en lo que nos parece bien que está. A Aarón le pareció bien y quiso agradar al pueblo. A veces llegamos a ser, hermanos, hasta desagradables. A veces llegamos a ser hasta molestos. Y a mí me sucede, hermanos, tengo 4 hijos y no todos piensan igual. Y a veces alguno me dice: ay, mamá, es que ya vas a empezar. Le digo: discúlpame, mijito, pero aunque sea de piedra de tropiezo, te voy a servir, porque aquí en esta casa no se hace esto.
pero hay que hablarlo, hermanos. Pero la promesa de lo que hemos leído en el libro de Éxodo 33, 12, la promesa de la presencia de Dios está aquí presente, hermanos. Y estos versículos nos muestran la tercera ocasión en que Moisés intercedía por su pueblo. La primera la hacía en el 32 y a través de esa intercesión logró calmar la ira de Dios sobre la gente. La segunda les obtuvo el perdón y la promesa modificada que los conduciría a Canaán. Pero en esta tercera ocasión Moisés recibió la seguridad de la completa restauración de Israel al favor de Dios y la renovación de la presencia de Dios en ellos, hermanos. El amor de Moisés por su pueblo era tan grande que él podía dar su vida por amor a ellos. Amor que le infundió valor para interceder a favor de ellos y por el perdón de Dios. Amor, hermanos, que lo lleva a confrontarse él mismo y confrontar lo demás. Y le dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y me pregunto, ¿qué acaso Moisés no conocía a Dios? ¿Qué acaso Moisés hasta este punto no sabía quién era Dios? Claro que lo sabía, hermanos. Conocía del poder de Dios. Había visto y había vivido cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto el mar, cómo había descendido el maná, cómo habían llegado las codornices, cómo la peña había dado agua. Sin embargo, en este momento, Moisés le dice: muéstrame el camino. Debemos de recordar, hermanos, que cuando los israelitas caminaban en el desierto, la presencia de Dios se manifestaba a través de una nube y se manifestaba a través de una antorcha. Y cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y la presencia de Dios se manifestaba a través de la nube. Y la nube les iba guiando. Pero ahora Dios les había dicho que se iba a retirar de ellos a causa del pecado. Y Moisés le dice: entonces ahora, ¿quién irá con nosotros? ¿Quién nos enseñará el camino? Hermanos, y entonces Moisés ruega a Dios que le revele cuál va a ser ese camino, si es que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y nosotros, hermanos, conocemos de Dios, sabemos de Dios, hemos visto el amor de Dios en nuestra vida, la misericordia de Dios en nuestra vida, hermanos. Somos testigos del poder de Dios. Pero todavía hace falta algo más, hermanos.
Moisés lo sabía. Y ahora en esta oración viene a Jehová y le dice a Jehová, hermanos, le dice: muéstrame, enséñame si es que he hallado gracia, que tu presencia, que conozca lo que tú puedes hacer todavía en mi vida. Dios está dispuesto, hermanos, a hacer mucho más en la vida de nosotros. Vernos de una manera mucho más cerca, hermanos, porque Dios revelaría a Moisés todavía grandes cosas. Jehová le dijo a Moisés, cuando Moisés le dice: apártanos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor nos ha hecho un pueblo, hermanos. El Señor Jesús, cuando oraba, dice: están en este mundo, pero no son de Él, sino que en la presencia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios se revele, hermanos, a través de la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Que la gente no tengamos que hablarle muchas palabras, hermanos, sino que a la gente le demos un testimonio de vida como lo hacía Moisés. Porque Moisés era un hombre grato a los ojos de Dios. Era un hombre que obedecía a Dios y que ahora estaba ante la presencia de Dios y le decía: yo no me voy a mover, yo no voy a ir a ningún lado, Señor, si tú no vas conmigo. Nosotros, hermanos, también podemos decirle al Señor: Señor, si tú vas conmigo, yo iré. Si tú no vas conmigo, prefiero quedarme aquí. Siempre, hermanos, busquemos la dirección de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Siempre tengamos presente que la única razón de nuestra existencia es obedecer a Dios y seguir sus mandatos, hermanos. Esa es realmente, hermanos, la razón de nuestra vida. Llegar a esa plenitud de conocimiento y de unidad con nuestro Dios. Pero todavía aún más, hermanos, clamaba Moisés y decía, y el Señor le respondía: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren nada más, hermanos, qué hermoso, hermanos. Prácticamente nosotros, cuando hablamos del libro de Éxodo, hermanos, nos quedamos con los pasajes de la salida de Egipto. Nos quedamos con el pasaje del cruce del mar. Nos quedamos con el pasaje del maná. Pero este pasaje que está en el verso 14 del capítulo 33, donde el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor nos dice ahora, si le buscamos con todo nuestro corazón y venimos a Él, a pesar, hermanos, de las pruebas, de las luchas, de los momentos tan difíciles que estamos viviendo como nación, como ciudades y como municipios, hermanos. Aun cuando el temor,
a veces nos apresa cuando pensamos o salgo o no salgo a la calle, porque hay muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Y las podemos ver, hermanos, basta abrir un periódico, basta prender la televisión y oír las noticias, o ver el internet. ¿Y qué pasa ahí? Hay muertos, hay desaparecidos, hay muchachos en huelga. En la semana platicaba con mi familia y me decía, mamá, dice, lo de los muchachos de la normal, tantos desaparecidos. Y yo le contestaba a uno de mis hijos, le digo, a veces nos parece que la situación está lejos, que está en Guerrero, porque no está dentro de nuestras familias. Pero ¿qué tal si uno de esos jóvenes fuera nuestro sobrino, nuestro hermano o nuestro hijo? Nos quedaríamos tan tranquilos o tan cruzados de manos o tanto silencio, hermanos. El silencio, hermanos, también es cómplice de lo que está pasando. Y el Señor nos ha puesto como profetas para abrir nuestra voz y clamar por este pueblo, hermano. Pedirle perdón a Dios por tanta sangre derramada, por tanta idolatría, por tanto que está viviendo nuestro país, para que el Señor nos pueda decir, mi presencia te acompañará. Y que tengamos esa seguridad cada uno de nosotros, que la presencia de Dios va con nosotros, hermanos. La compañía de Dios está con nosotros. Y Él nos dará descanso. Y en Él podremos descansar. Y en Él podremos ir a la cama, hermanos, y dormir con tranquilidad. Dios, hermanos, honraba la fe de Moisés y le recompensaba, hermanos. Y también, hermanos, depende de nuestra fe con Dios. Pero la seguridad de la presencia de Dios no era aún suficiente para Moisés, porque él hablaba y le decía, Señor, te ruego ahora que me muestres tu gloria. Ya me diste tu compañía, ya me diste descanso, ahora muéstrame tu gloria. Ahora muéstrame, Señor, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Muéstrame todo lo que tú eres en la vida de este pueblo. Y nosotros clamemos y digámosle al Señor que nos muestre esa gloria en la vida de nuestro pueblo, hermanos, en la vida de nuestra familia. Y por qué no decirlo, aún en la vida de nuestra iglesia, hermanos. Ahí está, hermanos. Ahí está este pasaje en el libro de Éxodo, hermanos. ¿Qué queremos para nuestras vidas, amados hermanos? ¿Queremos la compañía de Dios? Sí, hermanos. ¿Queremos el descanso? Yo creo que sí. Pero también queremos ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, hermanos, no es dinero, no es fama, no es popularidad. La gloria de Dios es misericordia, es amor, es gracia.
a la que el hombre debe de estar dispuesto a responder, también con amor y fidelidad. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, que tu presencia siempre está con nosotros y que estás dispuesto a acompañarnos, Señor, y a dar ese descanso, Señor, que a veces no tenemos, Padre bendito, porque las luchas, las pruebas, la enfermedad, Señor, ha puesto en nuestra vida cargas, Señor. Y estamos viviendo esas cargas, Padre bendito, más que tu amor, Señor, más que tu fidelidad, olvidando las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijera: venid a mí todos los que estéis cargados, porque yo los haré descansar. Señor, y en esta mañana, Señor, queremos, Padre bendito, Señor, gozar de tu compañía, tener de tu descanso, Padre bendito, pero también conocer de tu gloria, Padre. Padre Santo, te rogamos que vengas a nuestra vida de una manera especial y que hables, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, a través de tu palabra, Señor, de que tú nos tienes en un lugar especial, Señor, y que somos especiales, Padre bendito, en tus manos, pero que eso, Señor, lo usemos para la honra y gloria de tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.